Welcome to my channel. El plan salió al dedillo. Mañana metes la máquina y tumbas esta casa. Después me encargo de deshacerme de esa vieja mensa y mandarla directo a la basura. Esas fueron las palabras exactas que escuché a la 1 de la madrugada, susurradas con un tono escalofriante detrás de la puerta de la sala. Mi nuera, Citlali, hablaba por teléfono, celebrando mi desgracia. Lo más hiriente era saber que mi propio hijo, Anselmo, permitía que su esposa me llamara basura. Creían que dormía, que estaba sorda, que solo era un mueble viejo. Me quedé quieta en la oscuridad. No lloré, no hice escándalo, pero esa noche no sabían que yo había oído cada palabra y que me mantuve despierta, preparando el infierno que pronto se desataría sobre sus cabezas. Soy Fidela Cisneros, tengo 63 años, y esta casa es mi carne y mis huesos. Cada palabra de Citlali fue como un martillazo cruel sobre el legado que mi difunto esposo, Rosendo, y yo construimos con sudor y lágrimas. Aguanté vivir como criada sin paga, en un cuartito húmedo al fondo de la casa, solo con la esperanza de que mi sacrificio trajera dicha a mi hijo. Pero, irónicamente, nunca me vieron como madre. Fui una sombra, un estorbo viejo que estorbaba su camino hacia el dinero. El reloj marcaba la 1. Toda la casa estaba en completo silencio. Me desperté por la sed. Me levanté despacio del catre. Caminé de puntitas, procurando no hacer ruido. Crucé el patio rumbo a la cocina. Pero al pasar junto a la sala, me detuve en seco. Una luz tenue se escapaba por debajo de la puerta. Y se oía una voz emocionada, susurrando, que me puso los pelos de punta. Reconocí al instante esa voz. Era Citlali. Me pegué a la pared, oculta entre sombras. Contuve la respiración. Ella seguía hablando por teléfono. Su voz cortaba. Todo salió como planeado. Ya no tienes de qué preocuparte. Soltó una risa venenosa que me heló la sangre. Logré que ese menso firmara los papeles. Todavía cree que es para reforzar los cimientos de la casa. Sentí el corazón queriéndome salir del pecho. ¿Qué planeaban hacer? ¿Quién firmó? ¿Anselmo? Di un paso más. Afiné los oídos para no perder detalle. Pon atención, bajó la voz Citlali, aunque la malicia seguía ahí. Mañana a las 7. No quiero que llegues tarde. Mete la retroexcavadora. Tumba la sala y la cocina. Derrúmbalo todo. Que parezca accidente si quieres, pero esa casa tiene que quedar en el suelo. Me tapé la boca para no gritar. Derrumbar mi casa. Esta casa es lo único que dejó mi esposo. Quien sea que estuviera del otro lado preguntó algo, y ella se rió más fuerte. ¿La vieja? No seas cobarde. Esa no es problema. Está sorda y ya no razona bien. Además no sabe nada. Mañana temprano la voy a mandar al parque. Le diré que salga por el polvo. Y cuando regrese, ¡zas!, su casita ya será puro escombro. No le quedará más que irse a un asilo del gobierno. Ya encontré uno baratito en las afueras. Las lágrimas me brotaron calientes, pero no me atreví a limpiarlas. Temía hacer ruido. Esa vieja mensa cree que su hijo la va a cuidar hasta que se muera. ¡Qué ternura me da! Mañana, cuando ya esté todo destruido, la voy a obligar a firmar la renuncia. No entiende nada de leyes. Con un par de gritos se asusta y firma lo que sea. Siempre ha sido una cobarde. Cada palabra de mi nuera me punzaba el alma como agujas. Mensa, sorda, cobarde. ¿Eso soy para ella? Después de tantos años lavando su ropa, cocinándole diario. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después. Miré hacia el otro lado del pasillo. Caminé rumbo al dormitorio de Anselmo. Él seguía despierto. En ese silencio espeso, Anselmo debía estar oyendo a su esposa. La voz de Citlali se escuchaba nítida. Tenía que oír cómo ella tramaba destrozar la casa de sus padres. Tenía que oír cómo planeaba echarme a la calle como a un perro lleno de sarna. No hubo respuesta. Solo un silencio cómplice, vil y cobarde. En ese instante exacto, algo se quebró dentro de mí. Citlali continuaba hablando, cada vez más entusiasmada. La llamada terminó. Escuché el roce de sus pantuflas acercándose a la puerta. Cuando oí cerrarse la puerta de su recámara, la casa volvió a quedar muda. Me recargué en la pared helada del pasillo. Cerré los puños. No lloré. No podía darme ese lujo. Un frío raro me recorrió la espalda. Creen que no oigo. Creen que soy tonta. Creen que mañana será mi fin. Está bien. Me di la vuelta y avancé despacio hacia mi cuarto de triques.
Ahora soy una madre acorralada, capaz de todo por proteger lo poco que le queda de dignidad. Volví a mi rincón. Me dejé caer en el colchón viejo. El olor a humedad se me metía hasta los huesos. Antes, este espacio era el tiradero de latas de pintura seca, herramientas oxidadas y costales de cemento sobrantes. ¡Qué ironía! Ahora no soy distinta a esas cosas. Recuerdo cuando mi hijo me pidió mudarme aquí. Madre, solo será por un tiempo, dijo sin mirarme a los ojos. Citlali quiere pintar la recámara principal. Aquí estarás más tranquila, sin ruido, asentí. Pensé que era un sacrificio necesario. Pensé que una madre debe incomodarse para que sus hijos estén bien. Pero el tiempo pasó. Sigo aquí, arrinconada entre cajas de cartón y recuerdos hechos pedazos. Y no es solo el cuarto, es todo lo demás. Poco a poco me fueron despojando de todo. Primero, el control de la cocina. Después, el dinero de mi pensión. Madre, ya estás grande para manejar cuentas de banco, me dijo Anselmo un día, mientras me quitaba la tarjeta de débito con una suavidad que me heló. Deja que Citlali administre el dinero. Ella sabe de finanzas. Tú solo descansa. La amargura me sube a la garganta al recordar la cena de la semana pasada. Ahí debí abrir los ojos, pero preferí cerrarlos con fuerza para no enfrentar la verdad. Estábamos sentados a la mesa. Yo había hecho sopa de fideo, la favorita de Anselmo desde niño. Me acerqué a servirle a Citlali. Las manos me temblaban un poco por la artritis. Una gota, apenas una gota de caldo, cayó sobre el mantel. Citlali se levantó de golpe. La silla raspó el piso con furia. De un manotazo empujó el plato hondo. La sopa caliente se derramó sobre mis manos y la mesa. «Eres una inútil», gritó, con el rostro deformado por la rabia. «Mira lo que hiciste. Este mantel es importado». Me quedé inmóvil. El caldo me quemaba la piel, pero más ardían sus palabras. «Perdón, hija», se me resbaló. Intenté decir mientras buscaba un trapo. «No me digas, hija», me cortó. «Estoy harta de ti, harta de mantenerte. ¿Crees que el dinero nace en los árboles? Eres una carga, Fidela. Solo sirves para estorbar y gastar nuestro dinero». Me quedé quieta, esperando la voz de mi hijo. Miré a Anselmo. Estaba sentado en la cabecera, el lugar que antes ocupaba su padre. Vio cómo su mujer me humillaba. Vio cómo la sopa me quemaba las manos. Pero no alzó la mirada. Siguió comiendo. Su silencio dolió más que cualquier golpe. En ese momento entendí que ya no tenía hijo. Ese sujeto sentado ahí ya no era mi hijo, sino un cobarde que prefería tragarse su orgullo junto con la sopa antes que alzar la voz ante su mujer. Yo recogí los platos rotos en silencio y me encerré en este cuarto húmedo, donde lloré hasta que el sueño me venció. ¿Por qué, Anselmo? Te entregué mi alma entera para criarte, ¿y ahora me pagas con este silencio miserable? ¿Permites que una extraña me pisotee peor que a un perro? Miro la quemadura en mi mano. La piel sanará, pero la grieta en tu dignidad, hijo, no tendrá remedio. Creí que si me hacía a un lado, ustedes serían felices. Pero entre más cedía, más me aplastaban. Me pongo de pie. Se acabó mi papel de mártir. Clavo la vista en esa pared mohosa del fondo. Tras ese revoque no solo hay ladrillos, hay una promesa. Un secreto que tu padre me confió hace 10 años y que por ingenua olvidé. Hasta hoy, te olvidaste de quién soy, Anselmo. Pero yo no. Esta noche, Fidela la sumisa ha muerto. Mañana conocerás a la mujer que levantó esta casa con sus propias manos junto con tu padre. Sécate las lágrimas, Fidela. Ha llegado el momento de recordarlo todo. Cierro los ojos y me aferro a la imagen de Rosendo, el único pilar firme que tuve en esta vida. Me invade aquel recuerdo de hace 10 años. Esa tarde lluviosa en la que Anselmo se arrodilló, suplicando que hipotecáramos la casa para salvarlo de una deuda enorme y no acabar tras las rejas. Mi corazón de madre quiso firmar, pero Rosendo me detuvo. Él no se dejaba engañar. Ya veía la ambición en los ojos de nuestro hijo y el veneno de Citlali desde entonces. Al día siguiente, en el despacho del licenciado Efraín, Rosendo impuso una condición. «Te voy a ayudar, hijo, pero antes firmas esto». Y Anselmo firmó sin leer, hambriento por el cheque, pero yo sí escuché. Era un usufructo vitalicio con cláusula de revocación por ingratitud. Eso quería decir que, aunque la casa quedara a nombre de Anselmo para sus negocios,
Si nos abandonaba o intentaba hacernos daño, la propiedad volvería a mis manos de inmediato. Rosendo lo sabía. Ay, Dios mío, él lo sabía. Recuerdo que, meses antes de morir, Rosendo me trajo a este cuarto de tiliches, donde ahora intento dormir. Colocó su mano curtida sobre la pared del fondo, esa misma que Citlali quiere tirar mañana con la retroexcavadora. «Vieja, escucha bien lo que te voy a decir», me murmuró. «Esta pared no es solo mezcla y ladrillo. Aquí detrás está tu salvavidas. Si yo falto, y si un día nuestro hijo se tuerce y te deja sola, no dejes que nadie toque esta pared. Busca a Efraín, él guarda la llave de todo. Por el duelo y el peso de los años, yo había enterrado ese recuerdo. Pensé que ese documento era puro trámite. Creí que Anselmo jamás caería tan bajo. Pero esta noche, la vergüenza me devolvió la memoria. Me lavo la cara. Ya no hay miedo. Solo una calma rara, esa que viene antes del trueno. Mañana, cuando amanezca, no seré la víctima de su historia. Seré la autora de su desenlace. Queridos míos, ¿alguien aquí ha entregado todo por sus hijos y solo ha recibido desprecio? ¿O creen que debería seguir aguantando callada? Díganme lo que piensan con un like o comentando aquí abajo. Su apoyo es mi motor para seguir esta lucha. Ya son las 4 de la madrugada. El viento helado de la noche en Coyoacán se colaba por la rendija de la puerta. Me incorporé del colchón y busqué mi rebozo negro, ese que Rosendo me dio cuando cumplimos 30 años de casados. Tenía que irme, y tenía que hacerlo en ese instante. Abrí con suma cautela la puerta de atrás de la cocina. La bisagra, vieja y oxidada, suele chillar. La empujé y respiré profundo. Olía a libertad, sí, pero también a riesgo. Si Citlali despertaba, si Anselmo bajaba por agua y me sorprendía saliendo, todo se vendría abajo. Me tacharían de loca. Me encerrarían antes de permitirme avanzar un solo paso. Pero no volteé. Caminé con prisa por las calles de piedra. No iba a la misa de madrugada. Llegué a la casa del licenciado Efraín Ledesma 20 minutos después. Efraín vive en una casona antigua, repleta de libros y memorias, justo como él. Su estudio estaba iluminado. Siempre ha batallado con el insomnio, gracias al cielo. Toqué el timbre una vez, luego 2. La puerta se abrió. Efraín salió en bata, con los lentes medio torcidos y un libro entre manos. Se quedó mirándome, desconcertado. «Fidela», dijo, acomodándose las gafas. «¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Pasó algo?» «Es la casa, Efraín, y es la memoria de Rosendo. Necesito tu apoyo». «Ahora mismo», respondí, cruzando la entrada sin pedir permiso. Le conté todo. Lo que escuché, que una excavadora llegaría a las 7. Le conté cómo mi propio hijo se escondió mientras su mujer tramaba echarme a la calle. Mientras hablaba, la expresión serena de Efraín cambió. Sus ojos, por lo regular tranquilos, se llenaron de rabia contenida. Apretó los labios hasta dejar de tener color. «Malnacido», susurró Efraín, dando un golpe suave sobre su escritorio con el puño. Rosendo no descansaría en paz si supiera esto. Anselmo rompió el acuerdo. Efraín se levantó y fue hacia una pared forrada con archiveros de metal. Sus manos, manchadas por los años, se movían con destreza. Rebuscó entre carpetas gastadas por el tiempo. «Aquí está», dijo al sacar un sobre grueso y cubierto de polvo. Lo dejó sobre el escritorio y lo abrió. Sacó el documento original que firmamos hace 10 años. El papel algo amarillento, pero las firmas en tinta azul seguían frescas, como recién hechas. «El usufructo condicionado», leyó Efraín, deslizando su dedo por las cláusulas. «Escucha esto, Fidela. Cláusula 5. Revocación inmediata por ingratitud o intento de enajenación sin consentimiento». Anselmo firmó esto. Aceptó que si atentaba contra tu patrimonio o tu bienestar, la donación de la casa se cancelaría de inmediato. Efraín me miró directo. «Legalmente, la casa vuelve a ser tuya en cuanto presente este recurso ante el juez». Anselmo no puede ni mover un ladrillo. Sentí un alivio tan grande que las piernas se me doblaron. Me dejé caer en la silla de cuero frente a su escritorio. «Entonces hazlo, Efraín», le pedí. «Deténlos». Efraín se sentó frente a su máquina de escribir. Sí, él todavía usa una máquina de escribir para los borradores, aunque luego lo pasa a la compu. Pero de pronto su cara se puso seria. Volteó a ver el reloj de pared.
Tenemos bronca, Fidela, dijo con tono grave. ¿Qué bronca?, pregunté, sintiendo cómo el miedo volvía a apretarme el estómago. Son las 5 de la mañana. Los juzgados familiares abren a las 8. Y aunque el juez es cuate mío, tramitar la suspensión y asegurar el predio va a tardar mínimo 2 horas. Si todo va bien, la orden estará lista a las 10. Me quedé fría. Citlali dijo que la excavadora llega a las 7, murmuré. Justo, contestó Efraín. Tenemos 3 horas muertas. En ese lapso pueden tirar la casa antes de que llegue la tira con la orden. Si echan abajo la parte principal, el daño ya está hecho, aunque después los refundamos en el bote. Me paré de la silla. Ya no sentía debilidad. No lo voy a permitir, solté. Fidela, pon atención, dijo Efraín agarrándome las manos. En cuanto abran, yo vuelo al juzgado. Voy a hacer lo que sea para que salga rápido esa orden. Pero tú tienes que hacer tiempo. Detén esa máquina. No sé cómo, pero no dejes que toquen la pared del fondo hasta que yo llegue con la ley. Asentí. Le apreté fuerte las manos a mi viejo amigo. Tú haz lo tuyo con las leyes, Efraín. Le dije. Yo haré lo mío con los míos. Salí de su oficina con el corazón retumbando como tambor de guerra. El cielo apenas clareaba por el oriente. Faltaba poco para que amaneciera. Faltaba poco para la pelea. Regresé caminando a mi casa. Pero ya no era la misma que había salido huyendo 1 hora antes. Ahora tenía un plan. Y la ley de mi lado. Solo tenía que resistir. Tenía que dar la actuación de mi vida. Tenía que embaucarlos un rato más. Tenía que ganar tiempo. Y por la memoria de Rosendo, juro que ni un ladrillo de esa pared se va al suelo sin mi permiso. Caminaba de regreso con el corazón en la garganta. El reloj de la iglesia marcaba las 5:30. Las calles de Coyoacán seguían vacías, cubiertas por esa bruma ligera que baja justo antes del amanecer. Mis pasos sonaban en el empedrado. Temía que el tiempo se me escapara de las manos. Efraín fue claro. Había que ganar tiempo. Pero, ¿cómo se detiene una retroexcavadora a una sola persona? Al dar vuelta en la esquina, una mano me agarró del brazo. Casi grité. Me giré al instante, lista para defenderme. Chist. No grite, doña Fidela. Soy yo, Domitila. Era Domitila Mireles, mi vecina de toda la vida. Domitila es chaparrita y fuerte, de esas que barren la banqueta antes de que amanezca y que se saben todos los chismes del barrio. Ella limpia oficinas en el edificio viejo donde antes estaba la notaría. Domitila, me diste un susto, le dije, con la mano en el pecho. ¿Qué haces? Despierta a esta hora. Domitila miró para los lados, como si las paredes pudieran oír. Me jaló despacito hacia la sombra de un jacarandá grandote que está en la esquina. Su cara se veía pálida bajo la luz amarilla del farol. La estaba esperando Fidela. La vi salir para la casa del licenciado Efraín y supe que algo andaba mal. Tengo que decirle algo. Algo que me quema por dentro si no lo suelto. ¿De qué hablas, Domitila?, pregunté, ya sin paciencia. No tengo tiempo. Esa gente quiere echar mi casa abajo en un rato. Lo sé, dijo Domitila, apretando mis manos con sus manotas ásperas. Sé lo que planean, y sé por qué lo hacen. No es solo por la casa, Fidela. Es por la ambición de esa mujer, de Citlali, y de su querido. Me quedé helada. ¿Querido? Repetí la palabra como si fuera en otro idioma. Sí, ese tal Fermín Gallardo, el vendedor de propiedades que siempre ronda su casa con trajes relucientes y sonrisa de plástico. Sentí un retortijón en el estómago. Fermín era socio de mi hijo. Anselmo confiaba ciegamente en él. Decía que Fermín era una mente brillante para los negocios. Domitila sacó su celular del bolsillo del mandil. Yo barro las oficinas donde ese tal Fermín tiene su consultorio. A las señoras de la limpieza como yo nadie les presta atención, Fidela. Nos creen fantasmas, igual que a usted en su propia casa. Pero yo veo, y yo escucho. Domitila desbloqueó su celular con manos temblorosas. Hace 2 días, los vi. Citlali y Fermín. Se estaban peleando fuerte. Pensaron que estaban solos, pero yo estaba trapeando el pasillo. Saqué mi celular y grabé, porque si lo contaba así nomás, nadie me iba a creer. Domitila apretó el botón de reproducir y me acercó el aparato. Escuche esto, por amor de Dios. El audio tenía un eco leve, pero las voces eran claras. Fermín hablaba con coraje. Ya te dije que te tranquilices, Citlali. En cuanto cerremos la venta del terreno,
Nos largamos. Anselmo no tiene ni idea. Luego se escuchó la voz de Citlali, esa misma que horas antes me gritó: «Vieja estúpida». Porque ya no aguanto seguir fingiendo con él. Me da náuseas que me toque. Y este embarazo me está matando. Ya no me entra la ropa. ¿Y si Anselmo exige prueba de ADN cuando nazca?, preguntó Fermín. Citlali se echó una carcajada que me heló la sangre. No lo hará. Es un idiota. Cree que es suyo. Está tan feliz de ser papá que hasta firmaría su sentencia de muerte si yo se lo pidiera. Ese chamaco es tu seguro de vida, Fermín. Así que asegúrate de que esa vieja y su hijo se queden en la calle mañana. La grabación terminó. Domitila guardó su celular. Yo me quedé recargada en el tronco del árbol, sintiendo que todo me daba vueltas. No era solo la casa, no era solo el dinero, era la sangre. Ese bebé que Citlali trae en el vientre. Es nieto por él que tanto gesé. Ese niño que Anselmo esperaba con tanta ilusión. No era suyo. Mi hijo no solo era un cobarde y malagradecido, era un pobre iluso. Estaban jugando con él de la forma más cruel. Le estaban quitando lo suyo para que criara al hijo de otro. Sentí una tormenta de emociones tan fuerte que casi me derrumbo. Me llené de repulsión hacia Citlali. Un rechazo oscuro, espeso, pegajoso. Pero también me invadió algo inesperado. Sentí pena por Anselmo, mi hijo tonto. Estaba tirando por la borda su pasado y su futuro por una mujer que se burlaba de él en la cama de otro. «Tenga, Fidela», dijo Domitila. «Ya le mandé el archivo. Úselo. Acábelos». Miré la pantalla de mi celular viejito. El mensaje entrante parpadeaba en la oscuridad. Ahí estaba, la prueba del pecado. «Gracias, Domitila», dije. Mi voz sonaba extraña, como de otra persona. «Dios te bendiga por esto». «¿Va a ir con Anselmo ahorita?», preguntó Domitila. «¿Se lo va a enseñar para que detenga la demolición?». Apreté el celular con fuerza. Sentí su peso, como si trajera una granada sin seguro. Podría ir corriendo a casa. Podría despertar a Anselmo, ponerle la grabación y verlo derrumbarse antes de que llegara la maquinaria. Él cancelaría todo. Correría a Citlali. Pero entonces pensé en la noche anterior. Lo recordé escondido tras la puerta. Recordé todos los meses de humillaciones que permitió. No, moví la cabeza lentamente. No, Domitila, no se lo voy a mostrar ahora. Domitila me miró con cara de asombro. ¿Por qué no? Esa mujer nos está viendo la cara a todos, porque si se lo enseño ahora, Anselmo solo va a hacerse la víctima, le dije, sintiendo cómo el corazón se me endurecía. Él va a llorar, va a hacerse el ofendido y pedirá disculpas. Y yo soy su madre, y acabaré perdonándolo demasiado pronto. No aprenderá nada. Volteé hacia donde quedaba mi casa. Tiene que perderlo todo antes. Tiene que sentir el vacío helado del abismo. Tiene que ver cómo su hogar es destruido por su culpa. Solo cuando esté en la ruina, sin techo ni centavo, le enseñaré la verdadera cara de su esposa. El dolor es el único maestro que le queda a mi hijo. Domitila asintió despacito, con una expresión de respeto. «Usted es una mujer fuerte, doña Fidela», dijo ella. «Vaya, vaya y ponga fin a esto. Yo rezaré por usted». Me despedí de Domitila y retomé el camino. El sol ya casi asomaba. Caminaba con paso firme. Ya no iba hacia mi condena, iba rumbo a mi veredicto final. Y yo era la jueza. Guardé el celular en el fondo de la bolsa de mi delantal. Ahí se quedaría, esperando el segundo exacto para detonar. La compasión ya no vivía en mí, solo quedaba un plan helado y exacto. «Prepárate, Citlali. Prepárate, Anselmo. La función está por comenzar». Alcancé a meterme al cuartito de tiliches justo a tiempo. Me quité el rebozo y lo escondí bajo el colchón. Me acosté, tapándome hasta la barbilla con la cobija vieja que huele a encierro. El corazón me retumbaba contra las costillas con tanta fuerza que temía que se oyera afuera. Cerré los ojos. Tenía que aparentar. Tenía que ser la viejita indefensa que ellos juraban que era. Apenas pasaron 10 minutos cuando la puerta se abrió de golpe. La luz dura de la mañana se coló en el cuarto, quemándome los ojos. Ahí estaba Citlali. Ya se había cambiado y pintado, perfecta, como si fuera a un evento elegante y no a presenciar una demolición. Atrás de ella, como sombra desganada, Anselmo. «Arriba, Fidela», dijo Citlali,
sin molestarse en saludar. Ya es tarde. Me incorporé despacio en la cama, frotándome los ojos como si saliera de un sueño pesado. ¿Qué ocurre, hija?, pregunté, dándole a mi voz un tono de temblor y desorientación. ¿Por qué tanto jaleo tan temprano? Hoy vienen a arreglar el drenaje de la calle, soltó con una naturalidad que me dio escalofríos. Va a haber mucho polvo y ruido. No es bueno para tus pulmones viejitos, así que vas a irte al parque. Me aventó una bolsa de plástico sobre las piernas. Dentro había una botella de agua tibia y un pan dulce apachurrado. Luego sacó unas monedas del bolsillo y las dejó caer sobre la cama. Toma, para que te compres un atole o algo, pero no regreses hasta que se meta el sol. ¿Entendiste? No quiero verte rondando por aquí, estorbando a los trabajadores. Miré las monedas brillantes sobre la colcha percudida. 20 pesos. Ese era el precio que ella le ponía a mi dignidad. Ese era el pasaje para sacarme de mi propia casa. Alcé la mirada y busqué los ojos de mi hijo. Anselmo estaba recargado en el marco de la puerta. Traía puesta su camisa dominguera, aunque era martes. No quería cruzar miradas conmigo. Veía sus zapatos, el techo, cualquier cosa menos a su madre. ¿También tú quieres que me vaya, hijo?, le pregunté bajito. Anselmo se puso tenso. Vi cómo tragaba saliva, moviéndosele la garganta. Es por tu bien, mamá, dijo sin mirarme, apenas en un murmullo. Estarás mejor fuera. Aquí todo se va a descomponer. Sí, pensé yo, esto se va a descomponer, pero no como tú crees. Me paré despacito, haciendo como que las rodillas me dolían más de lo normal. Agarré la bolsa de plástico y el puñito de monedas. Me puse mi suéter de lana, ese que ya tiene los codos rotos. Está bien, dije bajando la cabeza como quien acepta su suerte. Si ustedes creen que es lo mejor, yo me ajusto. Me voy al parque a darle de comer a las palomas. Citlali se sonrió. Una sonrisa de esas que se dan cuando uno se siente ganador, como cuando el cazador ve al venado rendirse. Vámonos, dijo ella señalando pa' fuera. Caminé lento hasta el portón. Cada paso que daba alejándome de mi casa me pesaba más, pero algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo. Crucé el patio donde Anselmo jugaba de niño. Pasé junto a las macetas de geranios que yo misma planté y que ahora estaban secas por descuido. Citlali y Anselmo me escoltaron hasta la puerta, como si fuera una reclusa. Apenas puse un pie en la banqueta, Citlali me soltó una última frase. Su voz sonaba preocupada, pero nomás para que los vecinos no se dieran cuenta de nada. Cuídate mucho, Fidela. Y ya sabes, vuelve bien tarde. No queremos accidentes. Me detuve, me di la vuelta despacio y los miré. Citlali con los brazos cruzados, bien altiva. Anselmo con las manos metidas, todo encogido. La miré directo. Dejé que una sonrisita se me escapara, chiquita pero clara. No era la sonrisa de la señora boba. Era la sonrisa de quien tiene un plan bajo la manga. Sí, hija, respondí con voz firme. No te apures. Esta noche regresó. Y te juro que cuando vuelva, todo va a ser distinto. Citlali frunció el entrecejo, medio confundida. Pero se le subió el orgullo y creyó que yo hablaba de la remodelación. Ella creyó que me refería a ver la casa nueva. Claro que va a ser distinto, dijo con desprecio. Ahora lárgate. Me di la media vuelta y caminé, pero no fui al parque. Crucé la calle. Caminé unos 50 metros hasta llegar a la cafetería de Don Beto, ese lugar con ventanales grandotes que dan justo hacia mi casa. Entré y me senté en la mesa del rincón, junto al vidrio. Un cafecito negro, sin azúcar, le pedí al mesero. Me quedé ahí, sentada como estatua, con las manos abrazando la taza caliente, sin probarla, con la vista fija en la fachada de mi hogar. Vi a Citlali y Anselmo volver a entrar. Me los imaginé celebrando, me los imaginé brindando por su supuesto triunfo. Pobres ilusos. Miré mi reloj. Faltaban 5 para las 7. Saqué el celular que Domitila me había dado con todas las pruebas y lo puse sobre la mesa, junto al café. Todo estaba en su sitio. El escenario listo. Los actores en su lugar. Solo faltaba que llegara el invitado especial. Y ahí lo vi. Allá, al fondo de la calle, doblando despacito la esquina, apareció, grande, ruidoso, amarillo. El monstruo de fierro venía avanzando por el asfalto, haciendo retumbar el suelo. La excavadora ya estaba aquí. Le di un traguito a mi café amargo. Que empiece la función.
Desde mi mesa en la cafetería, resguardada tras el vidrio frío, lo vi todo. Parecía escena de película grotesca. Justo cuando el reloj de la iglesia dio las 7 campanadas, un carro negro, bien elegante, se estacionó frente a mi casa. Bajó Fermín Gallardo. Traía un traje gris que hasta lastimaba la vista y unos zapatos italianos que seguro costaban más de lo que mi difunto esposo ganaba en un año. Caminaba con ese aire de superioridad que tienen los que se sienten intocables, saludando a los obreros de la excavadora como si fueran sus empleados. Citlali salió a recibirlo. Virgen Santísima, esa mujer no conoce la vergüenza. Se plantó en la banqueta como si estuviera en una pasarela, llevando una botella verde y 3 copas finas. ¿Quién saca champán a las 7 de la mañana en una colonia residencial? Solo alguien que ya perdió la cabeza, o que está tan embriagado de ambición que no distingue la mañana de la noche. Anselmo apareció detrás de ella. Al principio se le notaba inquieto, acomodándose la camisa, mirando de reojo por si algún vecino lo veía. Pero en cuanto Fermín le dio una palmada y una sonrisa, mi hijo se aflojó, se enderezó, sonrió como chamaco al que acaban de invitar a sentarse con los más populares. Vi a Citlali destapar la botella. El corcho salió volando. La espuma blanca escurrió entre sus dedos cargados de anillos. No sirvió las copas de inmediato. No. Hizo algo que me revolvió el estómago. Se acercó al portón de fierro de mi casa, ese que mi Rosendo pintaba con tanto esmero cada año. Citlali agitó la botella y aventó el vino espumoso sobre el metal oxidado, sobre la fachada, sobre las macetas secas. Fue un acto de burla. «Por fin», gritó, su voz atravesando el vidrio del cafecito donde yo estaba. «Por fin vamos a limpiar este lugar», chilló, riéndose a carcajadas. «Por fin vamos a sacar el olor a miseria y a vejez de nuestras vidas. Brindo por eso, brindo por nuestra libertad». Fermín soltó una risa que sonó más a hiena que a humano. «Salud por eso, socia», gritó levantando su copa vacía. Ya era justo tirar este estorbo. Un terreno tan cerca del centro es un desperdicio con una casa tan fea encima. Mis dedos se aferraron a la taza de café hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sentí el impulso de levantarme, de cruzar la calle y bofetearlos, pero me forcé a quedarme. «No, Fidela, aguanta. Mira bien. Mira quiénes son de verdad». Citlali sirvió las copas. Le dio una a Fermín. Luego se volvió hacia Anselmo. Le ofreció la tercera copa. «Y tú, mi amor», dijo con esa vocecita melosa que es puro veneno, «¿no vas a brindar? Ya no tienes que aguantar sus lamentos. Ya no tienes que verle la cara triste todos los días. Eres libre, Anselmo. Eres un hombre rico». Anselmo tomó la copa. Yo contuve el aliento. Una parte de mí, la más ingenua, aún pensaba que él tiraría la copa, que diría que no se puede brindar por destruir el hogar donde nació, que defendería a su madre de tanto desprecio. Pero Anselmo miró a Fermín, a Citlali, luego a la casa, sonrió. «Tienes razón, mi vida», dijo mi hijo, con voz clara bajo la calma de la mañana. Debí haberla metido al asilo desde el año pasado. Sentí como si me dieran un golpe seco en el pecho. Me faltó el aire. Las piernas me temblaron bajo la mesa. «La verdad es que ya está muy mal», siguió Anselmo, tomando valor con las risas de los otros. «Se le olvidan las cosas. No se baña. Solo estorba aquí. Estorba para que avancemos. Estorba para que seamos felices. Mejor que se quede pudriéndose en un asilo con enfermeras y nosotros a gozar la vida, ¿no?» Ahí estaba. La verdad sin adornos. No era solo miedo a su esposa. No era solo debilidad. Era desprecio. Mi propio hijo, al que le entregué mi juventud, mi salud y todo mi cariño, me veía como un estorbo, como basura que hay que barrer para poder gozar la vida. Citlali soltó un grito de emoción y alzó su copa para chocar con la de él. «Así se dice, amor, por lo que viene». Bebieron de un solo trago. Entonces, Citlali ejecutó su acto final. Con un gesto dramático, aventó su copa vacía contra el pilar de la entrada. El sonido del vidrio estrellándose contra la piedra fue seco y concluyente. Los pedacitos brillantes cayeron al suelo, mezclándose con el polvo de la banqueta. Ese estallido también hizo trizas algo dentro de mí. Sentí cómo se rompía el último hilo invisible que me unía a Anselmo,
Ese lazo que ni los años ni la distancia habían podido cortar, él lo partió con su deslealtad. Una sola lágrima bajó por mi mejilla izquierda. Estaba tibia, pero fue la única. Me la quité con un manotazo firme. Se acabó. El corazón, que un instante antes retumbaba por la pena, de pronto se congeló, y cuando volvió a latir, lo hizo con otro compás, lento, frío, firme como el acero de esa máquina que ya esperaba en la calle. Ya no soy tu madre, Anselmo Cisneros. La mujer que te dio la vida murió en esa banqueta, junto con los vidrios rotos. La que está aquí sentada es solo Fidela, la dueña de la casa y de tu destino. Observé por la ventana con los ojos secos. El operador de la retroexcavadora se acomodó en la cabina. El motor rugió, escupiendo humo negro al cielo limpio de la mañana. La garra metálica se elevó despacio, proyectando una sombra siniestra sobre el frente de mi hogar. Anselmo y Citlali aplaudían. Fermín miraba su reloj, impaciente. Para ellos era el comienzo de algo nuevo. No imaginaban que estaban celebrando su propio entierro financiero. Bebí el último trago de mi café, ya frío y con un sabor amargo. Sabía a venganza. Adelante, pensé, tiren la primera piedra, porque en cuanto esa máquina toque mi casa, ustedes habrán sellado su destino. Me acomodé en la silla, crucé los brazos y esperé. Ya no dolía. Solo sentía una calma inmensa y feroz. Si llegaron hasta aquí, por favor escriban el número 1 aquí abajo. Así sabré que no estoy sola en este camino. Ustedes me dan fuerza para contar lo que sigue. El motor de la excavadora tronó con fuerza. El estruendo opacó las risas y los brindis. Desde mi asiento, vi cómo el brazo amarillo se alzaba hacia el cielo. Parecía la garra de una bestia hambrienta. El operador movía los controles sin emoción alguna. Para él era otro encargo. Para mí era el final de toda una época. La garra bajó con furia. El primer golpe no fue contra la casa principal. Fue al cuarto trasero, mi cuarto. Ese rincón donde pasé mis últimas noches entre llanto y oraciones. El impacto estremeció la tierra. Vi cómo el techo de lámina y las vigas viejas se doblaban como si fueran cartón. Una nube de polvo espeso y gris llenó el aire, cubriendo la calle como una neblina sucia. Los tabiques se vinieron abajo, mis pocas cosas, el colchón vencido, la silla coja. Todo quedó sepultado en segundos bajo los restos. Sentí un punzón agudo en el pecho. Ahí se iba mi refugio. El trabajador ajustó la máquina para el segundo golpe. Esta vez le tocaría al muro del fondo. La garra impactó de nuevo. Los ladrillos se vinieron abajo. Ese muro falso que Rosendo, mi esposo, había levantado con sus propias manos hacía ya 3 décadas, se desplomó. Pero lo que pasó después hizo que todo se detuviera. Cuando el polvo comenzó a asentarse, no apareció un hueco vacío. Entre los restos de ladrillo y cemento surgió algo que resplandecía con la luz de la mañana. Era metal, una puerta de acero macizo. Tenía los bordes oxidados, sí, pero se veía fuerte, imponente. Era una puerta blindada que había permanecido oculta, aguardando en la penumbra por años. ¡Alto! El grito de Citlali fue tan agudo que sobrepasó el ruido del motor. ¡Apaguen eso! ¡Deténganlo ya! Citlali corrió entre los escombros. No le importaron los tacones sucios ni el cabello deshecho por el polvo. Su mirada se clavó en la puerta de acero. Sus ojos brillaban con una luz que yo conozco muy bien, la de la ambición desmedida. Fermín la siguió sin pensar. Se olvidó de su traje de marca. Se olvidó de guardar apariencias. ¿Qué es eso?, preguntó, con la respiración entrecortada. Es una bóveda enorme, gritó Citlali, pasando sus manos llenas de anillos por el metal frío. Mira, Fermín, el viejo avaro tenía un secreto guardado. Se giró hacia Anselmo, que se había quedado estático en la banqueta, con la boca abierta y la mente en otro lado. «Anselmo, ven para acá, inútil», le gritó. «Tu padre escondió algo aquí. Apostamos a que son monedas antiguas o las joyas de la abuela. Siempre sospeché que esos ancianos escondían una fortuna». El rostro de Citlali se transformó. Ya no parecía una mujer atractiva. Se había convertido en una fiera que acaba de percibir el olor a riqueza. Se le olvidó la demolición. Se le borró de la mente el proyecto de los departamentos. Lo único que le importaba era lo que estaba tras esa puerta. Fermín se acercó, examinando la cerradura oxidada.
Está cerrada desde adentro, dijo con la voz entrecortada por la ansiedad. Hay que abrirla ya, antes de que alguien se entere. Nos lo repartimos tú y yo, Citlali. Mitad y mitad. ¿Y Anselmo? Nadie se molestó en incluirlo. Él seguía ahí, viendo la puerta que su padre construyó. Tal vez por un instante recordó verlo trabajar con cemento fresco. Tal vez pensó en su infancia. Pero Citlali no le dio ni un segundo más. Anselmo, muévete ya, chilló ella, fuera de sí. Ve por el marro a la troca de los albañiles. Revienta esa puerta. Anselmo parpadeó, como despertando de un sueño. ¿Reventarla?, dijo con voz apagada. Pero Citlali, esa puerta se ve muy reforzada. Mi papá siempre decía que... Me vale madre lo que decía tu papá, lo interrumpió ella, tomándolo de la camisa y sacudiéndolo. Allá adentro está nuestra salida. Ahí está el dinero que evitará que te deje plantado. ¿Entendiste? Rompe esa maldita puerta ya. La amenaza surtió efecto. El temor a perderla fue más fuerte que el respeto por su padre. Anselmo corrió a la camioneta. Volvió arrastrando un marro pesado, con el mango de madera ya astillado. Mis manos se aferraron con fuerza al borde de la mesa en la fonda. Quería cerrar los ojos, pero me obligué a mantenerlos abiertos. Necesitaba presenciar hasta dónde podía llegar la miseria de mi propio hijo. Anselmo se paró frente al portón de acero y alzó el mazo. Le temblaban los brazos, no por el peso, sino por el remordimiento. Pero al ver a Citlali, que le hacía señas desesperadas con la mirada llena de codicia, se llenó de decisión. «Hazlo», susurró ella, y él obedeció. Dejó caer el mazo con toda su fuerza. El golpe sonó como campana de difunto. ¡Clang! El metal retumbó sin inmutarse, pero el dolor me atravesó las costillas. «Más fuerte», vociferó Fermín mientras se frotaba las manos. «Pega en la chapa». Anselmo volvió a alzar el mazo, y otra vez, y otra más. Le pegaba con coraje, con desesperación. Golpeaba la historia de quien le dio la vida, empapado en sudor, solo por complacer a una mujer que lo veía con desdén y a un cómplice que lo tenía en la mira. Cada mazazo era una puñalada. El polvo volaba a cada impacto. Jadeaba como animal cansado. Se veía ridículo. Se veía chico. Citlali brincaba como niña, soltando gritos. «Ahí, pégale ahí». Ya casi se rinde. «No, Citlali. Esa puerta no se va a rendir con un mazo. Mi Rosendo la mandó a hacer para aguantar temblores y rateros». Pero lo que sí se rompía era mi corazón. Se endurecía con cada golpe, capa tras capa. Vi todo con una claridad aterradora. Ya no eran mi sangre. Eran sopilotes disputándose el cuerpo de un muerto tibio. Anselmo soltó el mazo para tomar aire. Tenía las manos ardiendo. Se quedó mirando la puerta, que seguía firme, guardando su secreto. «No se abre», dijo con la voz quebrada. «Entonces sigue, bruto», chilló Citlali. En medio de ese momento, entre los bufidos de Anselmo y los alaridos de ella, escuché algo más. A lo lejos, empezó el canto de sirenas. Primero apenas un murmullo, luego un aullido que invadió la calle. Volteé hacia la avenida. Las luces rojas y azules rebotaban en los muros. La ayuda venía, pero no para rescatarlos. Venía a enterrarlos. Respiré profundo. Me levanté. Dejé un billete de 50 sobre la mesa por el café. Me alisé el mandil. Me acomodé el rebozo. Ya era momento. Salí del café justo cuando las patrullas daban vuelta a la esquina, frenando con un chirrido frente a mi casa hecha pedazos. El circo había terminado. Las luces de las patrullas pintaban mi fachada en rojo y azul. 2 unidades bloquearon el paso a la máquina. Detrás se estacionó un coche negro y elegante. Todo el barrio salió. Se juntaron en la banqueta, murmurando, señalando. El show de Anselmo y Citlali se les había salido de control. Me incorporé de la silla. Me ajusté el rebozo, no por frío, sino para imponer. Caminé hacia la salida. Crucé despacio, no bajé la mirada. Llevé la cabeza en alto, el mentón firme. Los vecinos se hicieron a un lado. «Ahí viene doña Fidela». Escuché. No respondí. Caminé entre ellos hasta el portón abierto de mi hogar. Me planté justo en la entrada. Anselmo soltó el mazo. La madera golpeó el suelo y levantó polvo. Su cara era un trapo empapado. Me vio como si viera una aparición. Sus ojos iban de mí a las patrullas, y luego de nuevo a mí. No entendía nada. Se suponía que yo andaba en el parque,
dando de comer a las palomas, perdida en mis recuerdos de vieja chochando. Citlali se quedó congelada. Tenía la boca abierta, pero no lograba articular palabra. Su maquillaje, tan cuidadosamente aplicado, se veía grotesco bajo la luz intensa del mediodía. Del carro negro descendió el licenciado Efraín Ledesma. Caminó hacia nosotros con una carpeta de piel bajo el brazo. Su traje oscuro y su corbata bien puesta desentonaban con el polvo y el desastre de la demolición. Se colocó a mi lado sin decir una sola palabra, pero su sola presencia era como una muralla firme. ¿Qué significa esto?, chilló Citlali al recuperar el habla. ¿Quiénes son ustedes? Esta es propiedad privada. Tienen que irse de inmediato. Efraín ni la miró. Solo volteó hacia los policías y asintió con la cabeza. Luego fijó la mirada en mi hijo. Anselmo Cisneros, pronunció con fuerza Efraín. Su voz resonó por toda la calle. Se le ordena cesar de inmediato cualquier acción de demolición o modificación en este predio. Anselmo balbuceó. Pero esta es mi casa. Soy el propietario. Tengo los papeles. Ya no, respondió Efraín con calma mientras abría la carpeta. Sacó un documento con el sello del tribunal familiar. Lo alzó para que todos pudieran verlo. Esta mañana, a primera hora, se activó la cláusula quinta del contrato de donación que usted firmó hace una década ante notario público. Efraín se detuvo un segundo. La calle entera quedó en silencio. La cláusula de ingratitud. ¿Ingratitud?, preguntó Anselmo con voz temblorosa. Exactamente, explicó Efraín, pronunciando cada palabra con lentitud, como quien clava puñales. La ley en México protege a los padres que donan en vida. Si los hijos cometen actos de ingratitud, como abandono, maltrato emocional o intentar destruir el patrimonio sin consentimiento, la donación se revoca, se invalida, se elimina. Efraín me señaló con respeto. Desde las 8:30 de esta mañana, por decisión de un juez familiar, la propiedad ha vuelto legalmente a manos de su madre, la señora Fidela Cisneros. Di un paso al frente. Lo miré directo a los ojos. Ya no eres dueño de nada, Anselmo, le dije. Mi voz fue firme, sin titubeos. Solo eres un huésped malagradecido. Citlali se abalanzó con las uñas listas como gata acorralada. Eso es mentira, gritó. Ese papel es falso. Esa vieja no puede hacernos esto. Tenemos derechos. Fermín, di algo. Tú sabes de esto. Pero Fermín Gallardo ya no parecía tan seguro. Trataba de escabullirse de espaldas hacia su carro. Un policía se le puso enfrente. Hasta aquí, señor Gallardo, dijo el oficial. También tenemos orden de arresto para usted y el señor Anselmo Cisneros. ¿Arresto?, chilló Anselmo al borde del colapso. ¿Por qué? Yo no he hecho nada. Daños a propiedad ajena, indicó el agente mientras sacaba las esposas metálicas de su cinturón. Están destruyendo una vivienda que no es suya. Además, el licenciado Ledesma presentó pruebas de falsificación en los permisos de demolición. Vi al policía sujetar las manos de mi hijo, esas mismas manos que un día tomé al cruzar la calle rumbo a la escuela. Hoy empuñaban un mazo para acabar con lo que su padre nos dejó. El oficial lo volteó y lo empujó contra la patrulla. No, por favor, mamá, no dejes que me lleven, lloriqueaba Anselmo. Mamá, diles que se detengan. Soy tu hijo. Yo no me moví. El clic del metal cerrándose sobre sus muñecas fue seco. Clic, clic. Ese sonido marcó el final de mi maternidad ciega. Citlali corrió hacia mí y me agarró del brazo sacudiéndome. Haz algo, vieja bruja, me gritó en la cara. Es tu hijo. Lo van a meter a la cárcel. Diles que fue un malentendido. Diles que tú nos autorizaste. Me zafé de su mano con un movimiento firme. Le lancé una mirada tan helada que retrocedió. Yo no les di permiso de nada. Dije, ustedes me mandaron al parque. Ustedes brindaron con champán por mi caída. Ustedes me llamaron estorbo. Me le acerqué, invadiendo su espacio. Ahora tú eres el estorbo, Citlali. Y te advierto algo. Esto apenas comienza. Fermín ya estaba esposado y encerrado en otra patrulla. Gritaba que llamaría a sus abogados, que esto era una injusticia. Pero nadie le hacía caso. Los vecinos miraban con gusto. A nadie le caen bien los engreídos. Efraín se me acercó y me entregó una copia de la orden judicial. Aquí tiene, doña Fidela, dijo en voz baja.
Es su casa otra vez. Tomé el documento, sentí su textura. No era un simple papel. Era mi dignidad restaurada. Era el escudo de mi difunto, protegiéndome desde el más allá. Anselmo, ya dentro de la patrulla, apoyó la cara contra el vidrio. Lloraba como un niño pequeño. Me miraba suplicando. «Mamá». Sostuve su mirada un instante. Luego me di vuelta hacia la casa, hacia ese muro tirado que dejaba ver la puerta de acero. «Oficial». Le hablé a la gente que estaba junto a mí. «Quiero que saquen a esta mujer de mi propiedad. Y quiero que abran esa puerta de acero. Tengo la combinación». Citlali se quedó sola en la banqueta, entre el polvo y la humillación. Sin su marido, sin su cómplice y sin casa. La patrona había regresado, y esta vez no venía a servir comida, venía a imponer respeto. El polvo de la demolición aún flotaba, pero el silencio que reinaba pesaba más que los restos en el suelo. Caminé hacia la puerta de acero que quedó expuesta. Mi corazón latía lento, con un dolor hondo. Sentía las miradas de todos perforando mi espalda. La mirada ambiciosa de Citlali, la mirada de terror de Anselmo desde la patrulla y la mirada firme del licenciado Efraín. Me paré frente al sistema de seguridad. Era una cerradura antigua, de esas de combinación giratoria ya casi en desuso. Rosendo la puso con sus propias manos. Recuerdo el día. Me dijo que eligió una fecha imposible de olvidar, incluso si perdía la memoria. 25. 10. 80. El nacimiento de Anselmo. Mis dedos giraron la perilla helada. Sentí los pequeños clics del mecanismo. 1, 2, 3. La palanca se dio con suavidad. Empujé la hoja metálica. Los goznes, bien aceitados desde hace años, giraron sin trabas. La puerta se abrió. Citlali estiró el cuello desde la banqueta, con los ojos como platos, esperando ver el destello del oro. Imaginaba montañas de monedas o joyas antiguas, pero lo que encontró la desilusionó. Y lo que vi yo me rompió el alma una vez más. No había oro. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, iluminado por la luz que entraba por la pared caída. Al centro, un altar de madera tallada con esmero. Una imagen hermosa de la Virgen de Guadalupe dominaba el espacio, rodeada de velas que jamás se encendieron, y en las paredes no colgaban cuadros finos ni decoraciones costosas. Lo que había eran puras fotografías, cientos de imágenes que contaban la vida de Anselmo. Anselmo dando sus primeros pasos en este mismo patio. Anselmo vestido de charrito en su primera comunión. Anselmo graduándose de la prepa con esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Y al lado de esas fotos estaban las herramientas de Rosendo, su primer martillo, su nivel de burbuja, los planos originales de esta casa. Aquello no era una bóveda llena de oro, era un altar consagrado al amor profundo que sentíamos por nuestro hijo. «Eso es pura porquería», chilló Citlali fuera de sí, quebrando aquel momento tan sagrado. «Nada más hay papeles viejos y santitos de madera. ¿Dónde está el dinero?» Efraín entró conmigo a la habitación. Se dirigió directo a una pequeña caja fuerte empotrada en el suelo, debajo del altar. Él tenía la llave maestra que Rosendo le había confiado. Abrió la caja, sacó una carpeta gruesa de piel negra, con peso y presencia. Caminó hacia la salida, donde Anselmo podía verlo desde la ventanilla abierta de la patrulla. Efraín alzó la carpeta. «Esto no es basura, señora Citlali», dijo con voz serena pero firme. «Esto es lo que Rosendo construyó en silencio durante 30 años para garantizar el porvenir de su familia». Efraín abrió la carpeta y empezó a mostrar los documentos. Títulos de propiedad, escrituras con sellos válidos y oficiales. Aquí están las escrituras de 3 terrenos comerciales en la zona de Santa Fe. Y aquí, el título de una casa de descanso frente al mar en Puerto Vallarta. Además, los estados de cuenta de un fondo de inversión que ha generado rendimientos compuestos por más de 20 años. Se escuchó un murmullo de sorpresa entre los vecinos. Citlali se puso blanca como una hoja. Las piernas le temblaron. «El valor total de estos activos supera 10 veces el de esta casa vieja que ustedes querían malbaratar», continuó Efraín. Anselmo, con las manos esposadas, apoyó la frente contra el cristal de la patrulla. Tenía los ojos anegados, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de una codicia frustrada y de un arrepentimiento que llegó tarde. Eso era para mí.
Preguntó con la voz rota. Efraín asintió. Sacó un último papel. Era un testamento escrito de puño y letra por mi esposo. Sí, Anselmo, era para ti, dijo el abogado. Pero escucha bien la condición que dejó tu padre. Efraín se aclaró la garganta y leyó en voz alta. Dejo la totalidad de estos bienes a mi único hijo, Anselmo Cisneros, para que le sean entregados el día que cumpla 40 años. Esta herencia es un reconocimiento a su lealtad y al respeto por el hogar que le dio abrigo. Sin embargo, Efraín se detuvo un instante. Clavó la mirada en los ojos de mi hijo. Si mi hijo intenta vender, hipotecar, dañar o destruir la casa familiar en Coyoacán antes de esa fecha, o si abandona a su madre a su suerte, se considerará que no valora el esfuerzo de sus padres. En ese caso, esta cláusula se activa automáticamente. Anselmo Cisneros pierde todo derecho a la herencia, y la totalidad de los bienes pasará a nombre de mi esposa, Fidela, para que ella disponga de ellos como mejor le parezca. El silencio que se hizo fue sepulcral. Anselmo se desplomó en el asiento de la patrulla, se tapó la cara con las manos esposadas, lloró, un llanto crudo, desgarrador, el de alguien que entiende que tuvo el cielo en las manos y lo cambió por un infierno. Lo tenía todo, todo. Solo tenía que ser buen hijo, solo tenía que tener paciencia, solo tenía que respetarme. Pero la codicia y el afán de su mujer lo nublaron por completo. Al escuchar el monto y la condición, Citlali se dejó caer de rodillas sobre la banqueta mugrosa. Ya no chillaba, ya no lanzaba ofensas. Se quedó ida, en shock, con la mirada perdida, sacando cuentas mentales de los millones que perdió por su propia necedad. Ella misma empujó a Anselmo a tirar la casa, y con eso rompió el billete ganador de la lotería. Yo me quedé frente al altar de mi difunto. Acaricié la foto de Anselmo de cuando era apenas un niño. Volteé a ver la patrulla. No sentí rencor hacia mi hijo. El rencor consume, y yo ya no pensaba desgastarme en él. Lo que sentí fue una tristeza enorme. Un pesar hondo por su necedad, por su falta de carácter, por haber escogido tan mal a quien tener al lado. Pobre criatura, pensé. Rosendo, mi viejito sabio, siempre lo dijo. El carácter es el que marca el destino. Y el de Anselmo era frágil. Cerré el folder con cuidado. Efraín se me acercó. Todo le pertenece, doña Fidela, me dijo. La ley se ha cumplido. Asentí con la cabeza. Sí, Efraín, la ley del hombre se cumplió, pero falta la de Dios. Y esa apenas comienza. Me di la vuelta para irme. Anselmo me miraba, tal vez esperando que lo abrazara, que le dijera que compartiríamos el dinero, que todo iba a estar bien, pero me quedé firme. La dignidad no se compra, hijo, y tú la remataste por nada. Citlali ya sabía que el dinero se había ido. La vi voltear por todos lados, buscando una salida desesperada. Sus ojos bajaron a su panza. Ahí estaba su última jugada, su última artimaña para manipularnos. Se paró, se sacudió la tierra de las rodillas y se me acercó, cubriéndose el vientre con una mano. Otra vez se soltó llorando, pero esta vez era puro terror. «Espera, Fidela», gritó, con la voz quebrada. «No nos hagas esto. Olvida el dinero. Piensa en la familia». Volteó hacia Anselmo, que seguía chillando en la patrulla, y luego me miró como pidiendo clemencia. «Estoy embarazada, Fidela. Tu nieto está en mi vientre. Es el heredero de los Cisneros. ¿Vas a dejar que nazca en la cárcel? ¿Vas a permitir que pase hambre?» Anselmo al oírla levantó la cara. Sus ojos se encendieron con una esperanza ridícula. Se agarró de los barrotes de la patrulla como si fueran su única salvación. «Mamá», dijo con voz quebrada, «es cierto. Citlali tiene razón. El bebé. Hazlo por el bebé. Es mi hijo. Es tu sangre. Castígame a mí si quieres, pero no a un inocente. Por favor, mamá. Déjanos la casa por él». Me quedé viéndolo. Me atravesó una punzada tan fuerte que casi me doblaba. Mi pobre hijo, tan ingenuo, tan perdido, listo para perdonar a quien lo pisoteó, solo por creer que traía a su hijo en la panza. Metí la mano al bolsillo de mi delantal. Toqué el celular, frío. «No, Anselmo», murmuré. «No es por maldad. Es por justicia». Saqué el teléfono. Volteé a ver a Citlali. Su expresión cambió al instante.
El pavor en sus ojos lo dijo todo. Ella ya sabía lo que yo tenía. Se lanzó hacia mí para arrebatármelo, pero el licenciado Efraín se le atravesó. Le subí todo el volumen. Me acerqué a la ventanilla de la patrulla donde estaba Anselmo. «Escucha, hijo, escucha bien a la mujer por la que me traicionaste». Apreté el botón de reproducir. El silencio de la calle hizo que todo se oyera fuerte y claro. La grabación de Domitila sonó nítida. La voz de Fermín salió del altavoz. «¿Y si Anselmo pide una prueba de ADN cuando nazca?» Luego, la voz de Citlali. Esa voz que Anselmo conocía de memoria. Esa voz que le decía cosas dulces en la cama. «No lo hará. Es un tarado. Cree que ese niño es suyo. Está tan ilusionado con ser papá que hasta firmaría su sentencia de muerte si se lo pido. Ese chamaco es tu boleto para vivir, Fermín». A Anselmo se le fue el aire. Su rostro cambió de color. Primero rojo, luego morado y finalmente blanco como la cal. La grabación seguía. «Mañana, en cuanto nos den el dinero de la casa, nos pelamos. Dejamos a ese perdedor y a su madre en la calle, y tú y yo nos vamos a Cancún, mi amor». Detuve el audio. El silencio que vino después fue brutal. Anselmo volteó muy despacio. Miró hacia la otra patrulla, donde estaba Fermín Gallardo. Fermín no se atrevía a sostenerle la mirada. Estaba hecho bolita en el asiento, con la cabeza baja y todo el cuerpo temblando. Luego, Anselmo fijó la vista en Citlali. Ella estaba parada sobre la banqueta, tapándose la boca con ambas manos. Ya no había forma de fingir. Ya no podía ocultar nada. La máscara se le cayó, y lo único que quedaba era mugre. Anselmo soltó un alarido. No era un grito común. Era el lamento de una fiera a la que le acaban de sacar el alma. Era el rugido de un hombre al que le acaban de destruir el corazón. «Maldita». Anselmo reventó el cristal de la patrulla con la cabeza. «¡Pum! Maldita seas, Citlali. Y tú, Fermín. Eran mis carnales. Era mi vieja». La rabia le dio una fuerza que no era de este mundo. Empezó a patear la puerta de la patrulla como loco. Todo el carro se movía. «Ábranme. Los voy a reventar. Los voy a matar con estas manos». Los oficiales tuvieron que lanzarse a controlarlo. Abrieron la puerta y entre tres lo sujetaron, porque Anselmo había perdido el juicio. Le salía espuma de la boca. Lloraba y soltaba maldiciones que dolía oírlas. «Me traicionaste», gritaba mi hijo, mirando con odio a su esposa. «Te lo di todo. Hasta vendí mi casa por ti. Y el escuincle ni es mío». Citlali dio un paso atrás, asustada por la furia de ese hombre tranquilo al que creyó tener dominado. «Llévenselos», dijo Efraín con voz firme. «Por favor, llévenselos antes de que esto termine en tragedia». Los policías metieron a Anselmo a la fuerza en la patrulla. Él seguía gritando, pateando todo, destrozado por dentro y por fuera. A Citlali la subieron en otra unidad que apenas llegaba. Ella ya no decía nada. Llevaba la cabeza agachada, derrotada, sabiendo que su farsa había terminado para siempre. Fermín, en la otra patrulla, se hizo bolita, pidiéndole a los oficiales que no lo dejaran solo porque sabía que Anselmo no iba a parar hasta cobrar venganza. Las sirenas volvieron a sonar. Vi cómo se llevaban a mi hijo. Ya no era el señor de traje de la mañana. Ya no era el esposo sumiso. Ahora era un hombre hecho trizas, uno que acaba de descubrir que toda su vida fue una farsa. Las patrullas arrancaron levantando tierra. Se fueron. Me quedé ahí, parada en mitad de la calle. Aún apretaba el celular en la mano. Sentí una lágrima bajar por mi mejilla. Esta vez sí lloré. Lloré por ese nieto que nunca fue real. Lloré por ese hijo que perdí mucho antes de que se lo llevaran detenido. Todo se acabó. La verdad salió a flote. Pero a veces, la verdad duele más que cualquier mentira. Las patrullas se perdieron entre los carros de la avenida. El chillido de las sirenas se fue apagando hasta desaparecer. Los vecinos, al ver que ya no había espectáculo, se metieron a sus casas murmurando entre dientes. La calle volvió a quedarse vacía. Solo quedábamos nosotros tres frente a la fachada destrozada de mi casa. Efraín, mi abogado de toda la vida, Domitila, mi vecina valiente, y yo. El sol ya estaba bien alto. La luz se colaba entre el polvo del suelo, haciendo que pareciera oro desmenuzado. Me quedé viendo el hueco donde antes estuvo mi cuarto, los ladrillos partidos y las vigas vencidas. Cualquiera diría que esto es una escena triste, que estoy presenciando las ruinas de mi historia.
Pero no, por primera vez en muchos años, lo que contemplo es claridad. A través del techo derrumbado, veo el cielo azul. Siento que puedo respirar. Efraín se me acercó con calma y cerró con cuidado la carpeta negra. «¿Qué quiere hacer ahora, doña Fidela?», me preguntó. «¿Desea que busque a alguien para reconstruir el muro? ¿Quiere vender las propiedades heredadas e irse a esa villa frente al mar? Se lo tiene bien ganado». Negué con la cabeza, sonriendo. «No, Efraín, no me pienso ir a ninguna playa. Mi sitio está aquí, en Coyoacán». Caminé entre los restos y acaricié la puerta de acero que me salvó la vida. «Sí quiero que repares la casa, pero no solo para mí. Esta casa es demasiado grande para una mujer sola». Volteé a ver a Domitila, siempre conmigo, sus manos de trabajadora enlazadas sobre su delantal. He pasado meses sintiéndome sola, Efraín. Meses creyendo que era un estorbo. Y sé que hay muchos viejitos allá afuera que sienten lo mismo, que sus hijos los dejaron de lado, que la sociedad los tiró como si fueran basura. Me dirigí al abogado. Quiero usar la herencia para transformar esta casa en un verdadero hogar. Un refugio digno para personas mayores, sin nadie. Quiero que aquí se escuchen risas, anécdotas y que nunca falte el café caliente. Quiero que nadie más se sienta invisible en este lugar. Efraín me regaló una sonrisa. Sus ojos brillaban detrás de los lentes. «Es una idea hermosa, Fidela. Rosendo estaría orgulloso. ¿Y qué hacemos con el resto del dinero? Es mucho». «Dónalo», le respondí sin dudar. «Busca orfanatos en la ciudad. Esos niños que no tienen familia necesitan ese dinero más que yo». Anselmo quería un hijo que heredara, pues ahora su herencia servirá para cuidar a cientos de niños sin familia. Al decir el nombre de mi hijo, el rostro de Efraín cambió. «¿Y Anselmo?», preguntó. «¿Desea que vaya a la delegación a pagarle la fianza?». Respiré profundo. El dolor seguía ahí, pero ya no era herida abierta, sino cicatriz. «No», dije segura. «Déjalo donde está». Volteé hacia donde se lo llevaron. Si lo saco ahora, no entenderá nada. Pensará que el dinero de su madre siempre estará ahí para rescatarlo. Necesita estar solo. Necesita tocar fondo. Necesita entender que sus actos tienen consecuencias. Si algún día sale y lo hace siendo otro hombre, arrepentido de verdad, entonces hablaremos. Pero hasta ese día, esta casa seguirá cerrada para él». Me senté en la orilla de una jardinera que quedó intacta. Domitila se sentó junto a mí y me abrazó por los hombros. El sol acariciaba mi rostro. Cerré los ojos y pensé en todas las madres que me están oyendo. Sé cómo se sienten. A nosotras nos enseñaron a darlo todo, a quitarnos el pan para dárselo a nuestros hijos. Nos enseñaron que el sacrificio era la forma más pura de amor. Pero fallaron en algo. El sacrificio no debe costarnos la dignidad. Amar no es permitir que nos humillen. Durante años pensé que querer a Anselmo era quedarme callada, aguantar sus desplantes. Creí que si le daba todo, él aprendería a amarme. Pero lo único que hice fue formar a un hombre egoísta que nunca valoró nada, porque nunca tuvo que esforzarse por conseguirlo. Tenemos que amarnos a nosotras primero, proteger nuestro hogar, nuestro dinero, nuestro corazón. Porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hará? No somos muebles viejos. Somos el pilar que sostiene a la familia. Y cuando ese pilar se fractura, todo se viene abajo. Hoy mi hogar está hecho trizas, sí, pero mi fortaleza nunca había estado tan firme. La justicia del cielo existe. A veces se hace esperar, a veces llega montada en una retroexcavadora amarilla a las 7 en punto, pero siempre llega. El karma jamás se olvida de una dirección. Abrí los ojos. El cielo mexicano nunca se había visto tan despejado. Me puse de pie, me quité el polvo de la falda. «Ánimo, Domitila», le dije a mi comadre. «Vamos a echar café. Hay mucho por hacer si queremos levantar esto de nuevo. Y a ustedes, que han estado junto a mí en este camino lleno de dolor pero también de aprendizaje, les dejo un último mensaje. Guárdenlo en su pecho. Jamás confundan el silencio de una madre con debilidad, porque en ese silencio estamos elevando plegarias por nuestros hijos, pidiendo que no se pierdan, pero también, en ese mismo silencio, estamos preparando la espada de la justicia, listas para enseñarles la lección más dura si se atreven a perderse en la oscuridad. Soy Fidela Cisneros, y hoy, por primera vez, comienzo a vivir para mí.
Así cerramos este episodio en la vida de doña Fidela. Una historia dolorosa, sin duda, pero que debía contarse. Ahora sí, queridos, quiero preguntarles de corazón, ¿qué opinan de la decisión final que ella tomó? ¿Piensan que fue demasiado fuerte al dejar que su hijo se quedara preso? ¿O creen que fue el acto justo que él necesitaba para recapacitar? Si ustedes estuvieran en sus zapatos, con el alma hecha pedazos por la traición de su propia sangre, ¿habrían actuado distinto? Déjenme sus pensamientos aquí abajo, en los comentarios. Les aseguro que leo cada uno, porque sus palabras son el corazón de este canal. Si este relato les hizo pensar o les recordó lo importante que es no olvidarse de uno mismo, regálenos un me gusta, compartan esta historia con esa comadre, hermana o pariente que necesita escucharla y suscríbanse al canal para que no se pierdan lo que sigue. Nos vemos en el próximo episodio. Nosotros somos Antes del Silencio. Estamos aquí para tender puentes con nuestras historias, ayudándoles a encontrar esa paz y esa fuerza interior que todos llevamos bien guardada. Hasta la próxima.